Bienvenidos al segundo video parte A, correspondiente a la tercera tutoría del curso de Finanzas de Mediano y Largo Plazo. Mi nombre es Ivette Campos, tutora de la Cátedra de Finanzas. Recuerda que este material se elabora como apoyo para el estudio del capítulo y no sustituye el estudio de la unidad didáctica. El capítulo 4, como ya indicamos, nos muestra cómo calcular el costo de capital para seleccionar las inversiones de capital que aumenten el valor para los accionistas. Ya en el primer video vimos los supuestos clave para el estudio del costo de capital, así como los componentes del concepto básico del costo de capital. En este video nos centraremos en dos de las fuentes específicas de capital y cómo calcular el costo de cada una de ellas. En este capítulo se nos muestra cómo combinar los costos de todas las fuentes para determinar el costo de capital y las medidas relacionadas que la empresa utilizará en la toma de decisiones de financiamiento e inversión a largo plazo. Las fuentes de fondos a largo plazo son básicamente cuatro. Deuda a largo plazo, como por ejemplo los bonos, acciones preferentes, acciones comunes y ganancias o utilidades retenidas. Ahora vamos a ver cada una de estas fuentes y cómo calcular sus respectivos costos. La primera fuente de financiamiento que vamos a analizar es la deuda a largo plazo. El costo de esta deuda es el costo después de impuestos el día de hoy de la recaudación de fondos a largo plazo a través de préstamos. Un concepto importante que debemos conocer es el de beneficios netos. Estos beneficios son los que se obtienen por la venta de un bono o cualquier valor. Es decir, de los fondos recibidos, vamos a restar los costos flotantes y esos serán nuestros beneficios netos. Partiendo de este mismo concepto, debemos establecer qué son costos flotantes y cuáles son sus componentes. Los componentes de los costos flotantes son básicamente dos. El primero, los costos de colocación, que es la compensación que ganan los banqueros inversionistas por la venta del valor. Y segundo, los costos administrativos, como por ejemplo gastos del emisor, gastos legales, contables, de impresión, entre otros. Veamos un ejemplo de cómo determinar los beneficios netos de la deuda a largo plazo. Considere que se contempla la venta de bonos por un valor de 10 millones de dólares a 20 años y una tasa de cupón establecida del 9%, cada uno con un valor a la par de $1,000. Debido a que los bonos de riesgo similar ganan retornos mayores al 9%, la empresa debe vender estos bonos en $980 para compensar la tasa de interés del cupón más baja, es decir, se venderán con descuento, y que los costos flotantes serán del 2%. Primero, debemos determinar los costos flotantes. Como corresponden al 2% del valor a la par del bono, serán $1,000 por 2%, o sea, $20. Y por último, determinamos los beneficios netos. Los fondos recibidos serán $980 precio de venta del bono, menos costos flotantes calculados en el punto anterior de $20, nos indica que el beneficio neto de estos bonos será de $960. Una vez que podemos determinar los beneficios netos, podemos calcular el costo de la deuda antes de impuestos. Esta se puede obtener de tres formas. Por cotización,
En este caso, cuando los beneficios netos que se obtienen de la venta de un bono son iguales a su valor a la par, el costo antes de impuestos será igual a la tasa de interés de cupón. La otra forma, cálculo de costo. Este método se determina calculando la tasa interna de retorno de los flujos de efectivo del bono. Y por último, el método de aproximación de costo, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula. Corresponde ahora determinar cómo calcular el costo de la deuda antes de impuestos para cada una de las tres formas. La primera, cotizaciones. Se tiene un bono con una tasa de interés de cupón del 10% que gana beneficios netos igual al valor a la par del bono, o sea, $1,000. Esta tendría un costo antes de impuestos del 10%, una tasa igual a su tasa de interés de cupón. En segundo lugar, el cálculo de costo. Desde el punto de vista del emisor, este valor es el costo al vencimiento de los flujos de efectivo relacionados con la deuda. Se calcula mediante una técnica de ensayo y error, como se señaló en capítulos anteriores. Va a representar el costo porcentual anual de la deuda antes de impuestos. Ahora veamos la teoría en la práctica. De la página 169 obtenemos el patrón de flujos de efectivo, el cual consiste en una entrada inicial que corresponde a los beneficios netos, seguida por una serie de desembolsos anuales, que serán los pagos de intereses. En el último año, cuando la deuda vence, también ocurre un desembolso que representa el pago o devolución del principal, quedando la siguiente tabla de flujos de efectivo. Se determina el costo de la deuda calculando la tasa interna de retorno, para lo cual podemos usar la calculadora o Excel. Y esta será la tasa de descuento que iguala el valor presente de las salidas con la entrada inicial. Para este caso será 9,45%. Y por último, la aproximación del costo. Para esto utilizamos la fórmula siguiente, donde tendremos que el interés anual en dólares más el valor nominal menos los beneficios netos obtenidos entre el número de años al vencimiento del bono, todo esto dividido entre los beneficios netos de la venta del bono más el valor nominal dividido entre 2. Utilizamos la fórmula y obtenemos que el costo de la deuda por aproximación del costo es de 9,4%. Tal como se indicó anteriormente, uno de los supuestos indica que el costo específico de financiamiento debe establecerse después de impuestos. Ya que el interés sobre la deuda es deducible de impuestos, disminuye el ingreso gravable de la empresa. El costo de la deuda después de impuestos se determina utilizando esta fórmula, donde el costo de la deuda se multiplica por 1 menos la tasa impositiva en la que se encuentra la empresa. Tomando el ejemplo de la página 172, si se utiliza el costo de la deuda antes de impuestos de 9,4%, que se calculó anteriormente, y considerando que la empresa tiene una tasa fiscal del 40%, podemos obtener el costo de la deuda después de impuestos. 9,4 por 1 menos la tasa impositiva del 40% nos indica que el costo de la deuda después de impuestos es de 5%.
3.6%. La segunda fuente de financiamiento son las acciones preferentes. Estas proporcionan a los accionistas el derecho a recibir sus dividendos establecidos antes de que se distribuya cualquier ganancia a los accionistas comunes. La mayoría de los dividendos de las acciones preferentes se establecen como un monto en unidad monetaria, X dólares anuales. Así, las acciones preferentes con un dividendo anual de $4 pagan a los accionistas preferentes $4 de dividendos anuales por cada acción preferente que mantiene en propiedad. En ocasiones, los dividendos de las acciones preferentes se establecen como una tasa porcentual anual. Esta tasa representa el porcentaje del valor a la par o nominal de las acciones que iguala el dividendo anual. Antes de calcular el costo de las acciones preferentes, cualquier dividendo establecido como porcentaje debe convertirse a dividendos anuales en unidades monetarias. Por ejemplo, se esperaría que una acción preferente con un dividendo anual del 8% y un valor a la par de $50 pagara un dividendo anual de $4 por acción. Para calcular el costo de las acciones preferentes debemos tener claro que este costo es la razón o división entre el dividendo de las acciones preferentes y los beneficios netos de la empresa obtenidos de la venta de estas acciones preferentes. Debemos recordar que los beneficios netos representan la cantidad de dinero que se recibirá menos cualquier costo flotante. Como estos dividendos se pagan de los flujos de efectivo después de impuestos, no es necesario hacer un ajuste fiscal, es decir, se pagan después de determinar el impuesto de la renta. De ahí obtenemos entonces la fórmula con la que calculamos el costo de las acciones preferentes. Con el ejemplo de la página 173 veremos la aplicación de la fórmula para calcular el costo de las acciones preferentes. Considere que se contempla la emisión de acciones preferentes con un dividendo anual del 10%, que se planean vender en su valor a la par de $87 por acción. Se espera que el costo de la emisión y venta de las acciones sea de $5 por acción. El primer paso consiste en determinar el valor en unidades monetarias del dividendo. En este caso se nos presenta un dividendo porcentual del 10%. $87 del valor a la par por el 10% indica que el dividendo será de $8,70. En segundo lugar, debemos calcular los beneficios netos por acción que se van a obtener por la venta propuesta de acciones. En este caso tomamos el precio de venta, que es el valor a la par, menos los costos flotantes, que son de $5. Y por último, sustituimos los valores en la ecuación. Los dividendos, 8,7, entre el beneficio neto de la venta de la acción de $82. Nos indica que el costo de las acciones preferentes será de 10,6%. Recuerda que todos los ejercicios correspondientes a este capítulo se encuentran resueltos y están disponibles para su estudio en la plataforma. Hasta aquí esta segunda parte del capítulo. Te invito a observar el siguiente video. Muchas gracias.